durante esta semana nos has acompañado. Tú vas a seguir acompañándonos, Señor. Para nosotros ha sido una bendición estar en este lugar y creemos, Señor, que ha sido tu plan, tu propósito para nuestra vida. Bendice a los hermanos, a los amigos que nos han acompañado en estas noches y permítenos hoy recibir nuevamente tu palabra. Por eso pedimos que tu Espíritu nos ilumine, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra última noche en esta temática. Hoy nuevamente me sentí en casa, comí, almorcé sabroso, repetí. Hoy comí postre también, me dieron postre. Ayer también me dieron postre. Anteayer me dieron postre. Todos los días me han dado postre, así que. No, estoy en el mismo peso. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20. San Mateo capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11, o sea 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibieron cada uno 1 denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque soy bueno? Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Una parábola clara, con una enseñanza clara, y hoy queremos repasarla. ¿A qué hora salió este hombre a buscar los primeros obreros? Dice aquí por la mañana, y la segunda hora en que fue a contratar fue a la tercera hora, y después fue a la sexta y a la novena hora. Y entendemos que las horas se contaban a partir de cuando salía el sol, o sea que la tercera hora a las 9 de la mañana, la sexta a las 12, la novena a las 3 de la tarde y la 11 a las 5 de la tarde. Y a los primeros que contrató, ¿cuánto fue el pago? 1 denario. 1 denario era el pago de un día de salario. Hoy, ¿cuánto es un día de salario? 25,778. Tú eres contadora, si no. Vamos a redondearlo a 25. ¿Está bien? 25,000 pesos el día. Y dice aquí que cuando llegó la hora del pago, empezó a pagar por los últimos, o sea, los que fueron contratados a las 5 de la tarde, que trabajaron ¿cuántas horas? 1 hora. Entonces, ¿cuánto recibieron? 25,000 pesos.
Y apenas ellos vieron, los de la primera hora vieron el pago, 25,000 pesos por una hora de trabajo, ellos sacaron sus teléfonos, buscaron la calculadora y multiplicaron. Multiplicaron 12 por 25,000. ¿Cuánto da? 300,000 pesos por un día de trabajo. ¿Estaban haciendo un negociazo? Ellos estaban pensando en 25,000 pesos. Pero cuando vieron el pago, frotaron las manos y dijeron: ¿a usted le serviría 300,000 pesos por un día de trabajo? Y ellos murmuraron cuando llegaron ellos a cobrar y les dieron un denario. Y le dijeron que era injusto eso. Y el amo, el dueño de la finca, le dice: no te hago ninguna injusticia, eso fue lo que yo convine contigo y eso es lo que te estoy pagando. ¿Será que los que trabajaron, quién perdió más? El que trabajó a las 5 de la tarde una hora y ganó 25,000 pesos, el que trabajó a las 3 de la tarde, a las 12 del día, a las 9 de la mañana y a las 6 de la mañana, bueno, 9 de la mañana, ellos trabajaron menos horas y les pagaron 25,000 pesos. Y el de las 6 de la mañana trabajó 12 horas al calor del día, sudando, esforzándose, y le pagaron 25,000 pesos. ¿Quién perdió más? ¿Usted qué pensaría? Ese era el pago, pero ¿quién perdió más? El que comenzó primero perdió más, por tiempo, porque dice: oye, todo un día trabajando y me pagan 25 y este acaba de llegar y le pagan 25. Eso es injusto. Y de si nosotros hubiésemos estado en esa historia, hubiéramos dicho lo mismo. Eso es injusto y hubiéramos hecho un sindicato. Salimos a la calle a protestar, injusticia, ¿por qué? Ahora vamos a ver la experiencia de cada uno. El que llegó a las 6 de la mañana, ¿dónde desayunó? En la finca. ¿Qué es un desayuno de finca? A ver, cuéntenme. Descríbame un desayuno de finca. Yuca, guineo, suero, queso, calentado, huevo, caldo, carne, bistec a caballo, chocolate, arepa, todo eso. Ok, ese fue el desayuno que recibió el que llegó a primera hora. Desayunó. Y como este hombre tenía dinero, porque él no le costó pagarle lo mismo por una hora de trabajo, o sea que tenía dinero, en la media mañana, ¿qué les habrán dado de refrigerio? ¿Vasito de agua panela? Yo no creo, yo creo que le dieron un jugo con un pastelito de queso, una arepa vallenata. Y a mediodía, ¿cómo será el almuerzo del mediodía? Mataron una res, un chivo y sopa. Tuvieron siesta después del almuerzo, descansaron. Y en la media tarde otro refrigerio. Llegaron y le dieron dotación de uniforme. Si estaban haciendo un trabajo que requerían cierta protección especial, el casco, una máscara, guantes, botas. Y todo eso se lo llevaban para la casa. El que llegó a las 6 de la mañana. ¿Cuánto costará un desayuno, ese desayuno que describimos? ¿Cuánto costaría si usted lo compra? Vamos a pensar ahí en ese restaurante. 17,000 pesos un desayuno. ¿Y cuánto costará el almuerzo? Un buen almuerzo. Es que estamos hablando de ese almuerzo. Con todo, con usted quería repetir, repetía. O sea, ese almuerzo que llaman buffet abierto, que llaman, que usted repite. 27,000 pesos, sumemos. 27 más 17. ¿Cuánto da? 44,000 pesos entre desayuno y almuerzo. ¿Y la cena cómo sería? Más sencilla porque ya están llenos. No, pero este amo era generoso. De pronto no cenaron, pero los de la primera hora sí cenaron.
Los últimos sí cenaron. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿dónde desayunaron los de las 9 de la mañana? Estaban en la plaza, ¿cierto? Un tinto, un pancito con mantequilla y el tinto, un juguito de botellita. O sea, no tenían que comprar mucho, o sea, compraron de pronto ahí entre ellos un poquito. Estamos hablando del que llegó a las 5 de la tarde. ¿Cuánto le costaría ese desayuno? 2,000, 3,000 pesos. 3,000 pesos. Almuerzo. ¿Qué almorzó el de las 5 de la tarde? Buscó un restaurante, una corriente barata. 4,000 pesos de pronto. 2,500. Sopa y arroz. Sopa de hueso y arroz. Muy bien. Sin postre, sin merienda, sin dotación, al calor del día, en la plaza. Vamos a suponer que a eso de las 11 de la mañana, el que llegó a las 6 de la mañana, a las 11, le da un mareo. Y ese empleador debió asegurarlos, debió afiliarlos a una EPS, letras azul con amarillo, y los afilió ahí en prepagada, ARS, ARL, todo eso. Entonces le da un mareo y cae. ¿A dónde lo llevan? Llaman la ambulancia, lo trasladan, medicamentos, incapacidad, paga. 5 días. Pero el que llegó a las 5 de la tarde o el que llegó a las 3 de la tarde le dio lo mismo. El que llegó a las 6 de la mañana le dio un bahío, un soponcio, eso le da a los ricos. A los pobres les da en yello. ¿Está bien? Y entonces cae ahí en el parque donde está con el sol, medio lo tapan, le echan fresco, le echan un poquito de aire, de agüita en la cara y le compran un Dolex allá y tómatelo. Y ahí pasó el sofoco. El de las 5 de la tarde le tocó gastar 44,000 pesos, pero no los gastó. Gastó 4,500. Le pregunto, ¿quién ganó más? ¿El de las 5 o el de las 6 de la mañana? Porque además que el de las 6 de la mañana no pagó sus comidas y le quedó el dinero libre, tuvo la protección del dueño que lo había contratado. Pero el de las 5 de la tarde, quizás lo que estaba recibiendo ya lo tenía comprometido, porque tenía que pagar. Nosotros a veces en la vida con Jesús pensamos así. Pensamos en la persona, yo he conocido personas que murieron y ahí en la cama de la clínica, ahí nunca tuvo tiempo para ir a la iglesia, nunca buscó de Dios, pero ahí al frente de la muerte pidió que alguien le hablara de Dios y hablaron con él y él aceptó a Jesús. Y el Señor le perdonó sus pecados y esa persona murió ahí. Y es salvo. El ladrón en la cruz. ¿Por qué estaba ahí? Porque robaba, porque era un bandido. Y ahí en la cruz, antes de morir, Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso. Los discípulos hicieron una vez una pregunta. Pedro la hizo. Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué pues recibiremos? ¿Se acuerdan el pasaje? ¿Lo leemos? Vamos al Evangelio de Lucas. Creo que es Lucas. Bueno, ahora no lo encuentro aquí, estoy confundido. Pero si usted lo encuentra ahí, pastor, me ayuda, por favor. Mateo 16, ok. Vamos a Mateo. Dice aquí,
creo que ese no es. Yo les voy a relatar lo que dice. Jesús estaba, cuando el joven rico, Jesús le estaba diciendo a ellos, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y empieza el tema de la conversación y Pedro, que era el impulsivo, dijo, Señor, pero nosotros hemos dejado todo, casa, madre, todo hemos dejado por ti. ¿Qué vamos a recibir cuando? Mateo 19. Okay. Versículo 23. Dice el versículo 23, Jesús le dice a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y cuando yo leí ese pasaje, era niño, yo decía, pero qué exageración. Porque cuando dijo aguja aquí, yo cogí la aguja y la miré. Un camello por aquí, no se refería a esa aguja, se refería a esas puertas que llaman aguja, que tienen esa forma, que un camello con sus jorobas no podía entrar ni siquiera arrodillado, podía entrar por ahí, porque era entrada para personas solamente. Era más fácil que entrar un camello por esa puerta que un rico al reino de los cielos. Entonces, versículo 25, sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y si ven que aquí dice lo mismo que al final de la parábola, de la historia, los últimos serán primeros, muchos son llamados, pocos los escogidos. Los discípulos estaban preocupados porque, ¿cómo así? Nosotros estamos dejando todo. ¿Y qué vamos a recibir? Y Jesús dice, recibiréis 100 veces más y. O sea, ese y divide la venida de Jesús hacia adelante y la venida de Jesús hacia atrás. O sea, recibiremos 100 veces más. Y cuando Él venga, la vida eterna. ¿Será que nosotros hemos recibido esas 100 veces más? Porque a veces pensamos que seguir al Señor es un mal negocio. Es un mal negocio. Y no es un mal negocio. Porque en la parábola nos cuenta que el que fue contratado a la primera hora recibió un denario. Y el que llegó a la penúltima hora recibió un denario. Y esa persona que se murió a la última hora, ¿qué recibe? La vida eterna. Parrandeó, hizo lo que quiso y al final tuvo el privilegio o la oportunidad de aceptar a Jesús salvo. Pero nosotros que llevamos mucho tiempo, o el que ha crecido en el evangelio dirá, pero yo no he probado nada, yo no he ido allá. Y ese que se acaba de morir va a recibir exactamente lo mismo que yo. Sí. Porque ese denario representa la vida eterna, la salvación. Entonces yo perdí, diría el que nació en la iglesia. Perdí porque mira, yo no probé nada. En cambio este lo probó todo y está en el cielo. Así sí es chévere. Y muchos plantean entregar su vida a Jesús con ese método. Yo mejor espero, como lo leímos hace unas noches, yo disfruto el mundo, la vida, y allá cuando ya esté viejito, busco a Dios. Y ya, y me salvo. Así lo plantea el hombre. Pero yo he conocido personas, hermanos, que cuando han sido bautizados, hace poco bauticé a un señor de 75 años. Y esas personas cuando se bautizan, siempre, casi todos coinciden, dicen, pastor, si yo hubiese conocido esto en mi juventud, en mi niñez, cuántos dolores de cabeza, cuánto sufrimiento me hubiese ahorrado. Pero nuestra teoría, nuestra forma de ver las cosas, es mejor sufrir todos los dolores de cabeza, golpearnos con la vida
dañarnos la vida y ahí al final disfrutar lo mismo que disfruta el que temprano le entregó la vida a Jesús. Esa lógica no es coherente, porque nosotros hoy en día estamos recibiendo esos 100 tantos. Quizás algunos de ustedes por seguir a Jesús tuvieron que dejar padre, madre, hermanos, hijos, primos. Yo tuve muchos primos de niño, pero tengo muchos primos que no veo hace 20, 30 años. No los veo, ¿no? Y hay personas que dejaron a su familia, a sus papás. Pero saben que cuando uno llega al seno de la iglesia, a la iglesia del Señor, uno recibe padres, madres, hermanos, hijos. ¿Será que cuando un muchacho en la iglesia llega cansado, lo ven por ahí? ¿De dónde vienes? De la universidad. No ha almorzado. Venga, mi hijo, almuerce aquí. Somos una familia, porque los que creen en Jesús son una sola familia. Todos somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Sería lógico pensar que es mejor disfrutar lo que el mundo ofrece, cuando el mismo Jesús dijo: en el mundo encontraréis aflicción. Piensa cuántos problemas has tenido en la vida por no haber conocido a Jesús antes. ¿Cuántos de los jóvenes de hoy que están hoy en su plena juventud están pagando los errores que cometieron hace varios años? ¿Cuántos niños han venido al mundo sin tener la culpa porque sus padres, por no conocer a Jesús, no hicieron las cosas bien? Así que no era un privilegio a los de la última hora de trabajo que les pagaran lo mismo, porque no, aunque recibieron lo mismo, no estuvieron bajo la protección del dueño, del Señor de la casa. ¿Saben, hermanos? Lo mejor que existe en la vida es ser hijos de Dios. Eso es lo mejor. Porque cuando tú eres hijo de Dios, Dios te cuida. Dios cuida de ti. Dios te sustenta. No dice una promesa: no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Yo tuve un compañero, otro compañero en la Universidad del Atlántico, que él era ateo. Y él me decía: no, estás perdiendo el tiempo en esa iglesia, no seas tonto. Me decía muchas cosas. Y un día en un círculo ahí que estábamos hablando del tema, yo le hice un planteamiento a él y a los demás. Le dije: mira, fulano, vamos a suponer que lo que tú estás diciendo es verdad. Dios no existe. Eso es mentira. Dios no existe, no va a venir Jesús, no hay vida eterna, no hay destrucción de los impíos, no hay nada. Te mueres y te vas para el hueco. Y yo también me muero y me voy para el mismo hueco. ¿Y qué pasa contigo? Me dijo: nada. No hay más allá, nada. ¿Y qué pasa conmigo? Contigo tampoco pasa nada, ni conmigo no pasa nada. Okay. Ahora vamos a suponer que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Existe el cielo, existe Dios, Jesús viene, hay una vida eterna para los que decidieron seguir a Jesús. Los que no decidieron serán destruidos porque no quisieron vivir en el cielo. ¿Qué pasará conmigo? Y me dijo: bueno, según lo que tú dices, tú te vas para el cielo a vivir la eternidad. ¿Y qué pasará contigo? Y se rascó la cabeza y me dijo: bueno, según lo que tú dices, me pierdo y soy destruido y no disfruto lo que tú vas a disfrutar. Entonces le pregunté: en las dos posiciones, ¿quién pierde más? ¿Tú o yo? Y como era un universitario, me dijo: yo pierdo más, porque si todo es mentira no pasa nada, pero si todo es verdad, entonces yo no lo disfruto. Entonces yo le dije: entonces, por si acaso, deberías creer.
Y los que estaban ahí, verdad, verdad, cierto, cierto. Por si acaso, porque, por si, ajá. Porque si es mentira, no va a pasar nada. Pero ¿y si es verdad? Y una vez escuché un canto que decía, hablaba sobre eso, en una canción cristiana. Decía el cantante o el escritor cuando compuso la canción, que esta era la mentira más hermosa que él había vivido. Porque si la salvación y si Jesús era mentira, esa mentira le había traído paz, le había traído gozo en su vida. Y había valido la pena entonces creer en esa mentira. Pero nosotros sabemos que no es mentira, que es verdad. Y que el Señor quiere darte ese denario. Y que no importa si hoy para ti son las 5 de la tarde y queda 1 hora solamente. Porque el Señor te va a pagar lo mismo que le va a pagar al que nació en el Evangelio. Le va a dar la vida eterna. Por eso ese sueño para hoy de Dios, Él sueña con darnos la bienvenida a la vida eterna. Vamos a buscar San Mateo capítulo 25. Versículo 23. Ahorita leemos algo, pero quiero concentrarme en este versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tú vas a pensar que seguir a Dios representa un gasto en tu vida, representa un sacrificio, dejar lo que este mundo está ofreciendo. Pero cuando tú veas lo que vas a recibir, te vas a dar cuenta que no fue ningún sacrificio lo que tú hiciste, que lo que dejaste era nada a cambio de lo que Dios te quiere dar. Y hoy hay mucha gente que nada en dinero, pero no tienen paz. No viven tranquilos, se sienten vacíos, porque el dinero no llena. No llena. Las casas no llenan, los carros no llenan, los viajes no llenan. Lo único que puede llenar tu corazón se llama Cristo Jesús. Y a través de esa parábola el Señor nos está diciendo hoy que no hay un tiempo que tú puedas decir, no, ya es demasiado tarde. Hoy es el tiempo en que tú aceptes a Jesús, porque Él quiere darte la vida eterna. Tú puedes decir, no, pero el Señor no me dotó de muchos talentos. En esa parábola que acabamos de leer el versículo, dice ahí en el versículo 14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro le dio a 1 conforme a su capacidad. Y se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. A todos Dios nos ha dado talentos, por lo menos te dio 1, me dio 1. Y el Señor espera que ese talento que te dio a ti produzca fruto, porque Dios es un buen negociante. Él va a venir y nos va a pedir cuenta de nuestro talento. Y sabes, tú dices, yo no tengo más nada, pero tienes tu vida, que no es tuya, la estás administrando, pero tienes una vida y el Señor quiere que esa vida dé fruto. Y tú no sabes cómo dar fruto. Pero Él le dice aquí en el versículo 24, pero acercándose también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Saben, hay personas que no saben cómo hacer producir su talento. Necesitan que alguien les ayude. ¿Y sabes dónde puedes tú encontrar esa ayuda? En la iglesia. La iglesia, Dios la puso como un instrumento, como un medio. Y tu talento puede dar fruto. Hay personas que pueden producir talento, pero hay unos que no. No soy capaz.
con la ayuda de Dios si eres capaz. Así que no anheles llegar a las 5 de la tarde. Porque hay personas que dicen, no, yo cuando esté viejito, yo busco al Señor y yo sé que el Señor me ama tanto que Él me va a aceptar y me va a salvar. Dice aquí en el Evangelio según San Juan, vamos a leer en el capítulo 7. Versículo 17, vamos a leer primero. San Juan 7, 17. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces Dios te la va a mostrar. Pero si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, no te la va a poder mostrar. La salvación está disponible para ti. No puedes decir, no, es que a mí nadie me explicó, nadie me habló. Todos nosotros tenemos una oportunidad. Todos vamos a tener esa oportunidad. San Juan 8, versículo 31. ¿Cómo dice? ¿Y el 32? Amén. Cuando tú quieras hacer la voluntad del Señor, debes permanecer, lo dijimos en estas noches. Hermanos, la palabra es clara. Es clara. Si tú anhelas la vida eterna, el Señor te la pone, te la sirve y te dice cómo hacerlo, cómo recibirla. No es difícil salvarse. Yo diría que es más difícil perderse que salvarse. Porque está todo dado, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es aceptarla. Porque la salvación es un regalo de parte de Dios. Apreciados hermanos y amigos, ¿quieres tú la salvación del Señor? ¿Quieres recibir tú ese denario? ¿Quieres tú sentir esas palabras de Dios en tus oídos que te diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor? Saben, hoy hay muchas personas que murieron engañadas. Cuando se muere un futbolista, ¿qué dicen del muerto? No, yo sé que no hay muerto malo ni bebé feo. Debe estar en la selección del cielo. Lo que pasa es que Dios necesitaba un jugador de fútbol. Y cuando se muere un músico, allá están en una rumba santa en el cielo. Todo el mundo está en el cielo haciendo su parte. Pero piense usted lo que la Biblia dice. Cuando una persona muere, su memoria es puesta en olvido. Cuando una persona muere, hay una pausa en su vida. Y va a resucitar, porque la Biblia dice que resucitarán en la primera o en la segunda resurrección. La primera es para vida, la segunda es para muerte, para destrucción. Resucitarán con los mismos pensamientos que tenían cuando murieron. Ayer una amiga, anteayer me contaba que hace unos días ahí en la 17, un muchacho trató de asaltar una tractomula, le apuntó al conductor y ahí se resbaló, cayó y la tractomula lo atropelló. Y yo me puse a pensar, ¿cómo será su resurrección? En medio de un atraco murió. Y le explicaba yo a un joven, porque él me decía, ¿cómo así? ¿Cómo es lo de la resurrección? Yo le decía, mira, me ha pasado a mí, yo estoy en la casa viendo algún programa y el bebé está aquí, o yo me siento sobre el control remoto y yo estoy viendo y de pronto sin querer se hunde el botón del canal y pasa a otro canal y uno, ay, ¿qué pasó? Eso no es lo que yo estaba viendo. Y empieza uno a ver dónde estaba y a buscar el canal. Eso pasa cuando nos morimos. Una persona se muere y está en un canal, muere, y cuando abre los ojos aparece en otro canal,
murió en una rumba, murió jugando fútbol, murió dormido. Yo diría que para el que se pierde, la muerte más terrible debe ser morir dormido, porque usted se acuesta en su cama y cuando usted se levanta a la resurrección, si se pierde, usted cree que se está levantando de su cama. ¿Dónde estoy? Es tarde el trabajo. Y cuando se empieza a dar cuenta, usted está en la segunda resurrección de destrucción. Imagine que esa persona tuvo conocimiento de la palabra. ¿Cómo se sentirá? Me perdí. ¿Por qué? ¿Yo por qué no fui? ¿Por qué no puse atención? ¿Por qué fui duro? ¿Por qué me resistí? Yo pude, pero ya estás perdido. Hermanos, estamos jugando con la salvación. El premio es igual para todos: la vida eterna. Pero hay unos que reciben 100 veces más, porque empiezan a disfrutar la bendición del cielo aquí en la tierra. El cielo empieza aquí en esta tierra, porque en esta tierra empiezas a acostumbrarte a hablar con Jesús, empiezas a escuchar la música del cielo, empiezas a proyectarte a dónde vas a vivir. Pero para el que murió, el que aceptó en el último momento, recibe el premio, la vida eterna. Pero perdió esos 100 tantos que el Señor le dijo a Pedro: recibiréis 100 veces más. ¿No dice el Señor que Él es padre del que no tiene padre? De pronto tú no tienes padre, pero Dios dice: yo soy tu padre. Y puedes sentirlo verdaderamente como tu padre. De pronto tus amigos te han traicionado, pero Él es el mejor amigo de todos. ¿Quién le sirvió la comida al profeta que lo hizo caminar 40 días? ¿Quién le cocinó esa comida? Un ángel. ¿Quién le cocinó un pescadito a los discípulos cuando estaban ahí a orillas del mar? Jesús. ¡Qué privilegio tuvieron ellos! Dios los sustentó con el alimento y nos sustenta a nosotros. Cuando una persona que no cree en Dios tiene un problema, ¿a quién acude? No sabe a quién acudir. Cuando tú y yo tenemos un problema, ¿a quién acudimos? Al Dios del universo, al Dios que todo lo puede. Y te puedes arrodillar con la convicción que Dios está escuchando tu oración. A veces nosotros creemos que no nos escucha, pero no podemos creer en lo que sentimos. Tenemos que creer en lo que Él prometió. Y Él dijo que donde están 2 o 3, ahí está Él. ¿Está aquí? Amén. Apreciados hermanos, ¿anhelas tú la vida eterna? Pero saben, a veces nosotros nos quedamos solo en el amén. No en el grupo pequeño que es el amén. Nos quedamos en el amén. Yo quiero ponerles un ejemplo bíblico. Vamos al libro de Josué. Josué en el capítulo 2. Sobre ese capítulo hice yo mi primera prédica en este lugar, en enero del año 2004. Josué capítulo 2. Ahí habla sobre Rahab, cuando los espías llegaron. Les cuento rápidamente, Israel iba a invadir Jericó, necesitaban enviar unos espías, enviaron 2 espías, esos espías llegaron a la casa de una prostituta, se quedaron ahí, ella los descubrió, supo que eran de Israel, ella les hizo prometer que así como ella los había cuidado, ellos tenían que prometer que le iban a cuidar a ella y a su familia cuando el ejército de Israel entrara a la ciudad. Ellos hicieron ese pacto y bajaron por una ventana para ir a encontrarse con el ejército. Y ellos le dieron a ella un cordón de su uniforme para que lo amarrara en la ventana. Y le dijeron: tienes que amarrar ese cordón ahí en la ventana. Todo el que esté fuera de tu casa, si el cordón está amarrado, su sangre será sobre su cabeza. Pero si les pasa algo, todos los que estén dentro de tu casa, si les pasa algo, nosotros vamos a responder por ellos. Así que tienen que estar dentro de la casa. Vamos al capítulo 2 y vamos al versículo 13.
ella les está, 12 dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y todo cuanto les pertenece. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denuncias nuestro asunto. Y cuando Jehová nos haya dado a la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Estad escondido allí 3 días hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro camino. Ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Cuando entremos a la tierra, tú atarás este cordón. Y le mostraron el cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de la puerta de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Ella dijo en el versículo 21: sea así como habéis dicho. Respondió ella. Luego los despidió, ellos se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Cuando ellos bajaron, ella les dice: esténse escondidos en el monte 3 días y después váyanse. Por lo menos en esos 3 días no iba a ocurrir nada, porque los que iban a llevar el mensaje al ejército de que podían invadir la ciudad todavía estaban ahí. Ella podía decir: van 2 días, todavía están ahí, no pasa nada todavía, nadie se va a morir todavía. Ella dijo: sea así como habéis dicho. ¿Qué significa amén? Así sea. O sea que cuando ellos le dijeron: ata este cordón en la ventana, ella dijo amén. Pero ¿qué hizo? Lo amarró enseguida. Y ellos se fueron. Y el cordón amarrado, y ellos todavía estaban escondidos en el monte. Nada iba a pasar. ¿Saben? Nosotros a veces somos muy ligeros con el amén. ¿Quieres ir al cielo? Amén, aleluya. Emoción. Pero no hay acción. Si tú dices: yo quiero ir al cielo, ¿qué estás haciendo? No, yo quiero ir al cielo, yo quiero que el Señor me salve. ¿Tú quieres ir al cielo? Como dice el canto que cantamos el sábado, ¿quieres vivir la eternidad? Amén. Ahora todos tenemos que decir amén. Amén. Porque cuando tú dices amén, estás diciendo así sea. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que actuar. Y si tú no le has entregado tu vida a Jesús, tienes que entregársela. Miren, hoy en día la Biblia es clara y hoy en día la gente está pisoteando la Biblia. Mire, el matrimonio es una representación de la relación de Cristo con su iglesia. Compara el matrimonio. Efesios compara, Pablo compara el matrimonio, hombre-mujer, con el matrimonio Cristo y su iglesia, Cristo y tú. Cuando tú te bautizas, tú te estás casando con Jesús. Con todo, plena conciencia, te estás casando con Jesús. Les pregunto, ¿en un matrimonio debe haber lealtad? ¿Debe haber compromiso? ¿Es mejor vivir el matrimonio cuando sabes que hay un compromiso o cuando no hay compromiso? Cuando hay un compromiso. Pero hoy hay una forma que se llama unión libre. O sea, el día que esto no funcione, tú te vas, yo me voy y chévere. Si tú no estás enamorado, chévere, porque no vas a sufrir. Pero si tú estás enamorado y el otro se va, la otra se va, ¿quién sufre? Tú sufres. Y sabe que a veces nosotros vivimos en unión libre con Jesús. No, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, me gusta, canto, pero yo no me he comprometido con Jesús. Es más, no me quiero comprometer, así estoy bien, así la paso chévere. Hermanos, la raíz de la mayoría de los problemas en los hogares radica en que no quieren recibir la bendición de Dios, pero quieren vivir todo lo que se vive en el matrimonio. Sexo libre, sin compromiso. Y eso es lo que está de moda hoy. Y ese es el mensaje que se le está dando a la juventud de hoy. Fulanita y fulanito son novios. Vivimos, y después de 5 años de ser novios, 10 años, tienen hijos, a los 20 años se casan. Se está desdibujando el símbolo.
Y si vamos un poco más allá, que de pronto lo podemos hablar mañana en el seminario, hoy hay un tema que ya no está de moda: la virginidad. Virgen, eso es el siglo pasado. Y saben una cosa, que la virginidad tiene un símbolo en la Biblia. Los pactos se hacían con derramamiento de sangre. ¿Cierto? ¿Lo dice la Biblia? Y la costumbre era que cuando se casaban, iban a la tienda ya de nupcial, y todos los invitados en sus tiendas. ¿Sabe qué hacía el esposo? Al día siguiente de la noche de boda, tomaba ese paño, esa sábana blanca, y la ponía en un asta en la puerta de la tienda y la exhibía como una bandera. Usted puede decir: ay, qué vergüenza. No era así, porque eso era un privilegio. El pueblo declaraba júbilo, ¡ah!, porque la virginidad representaba algo importante en un pacto. Pero hoy Satanás está desdibujando ese símbolo. ¿Para qué? No sirve eso. No tienes que esperar hasta el matrimonio. ¿Para qué? Pero el Señor dice: sí sirve. Ahora usted puede hacerme una pregunta si es joven. Me dice: pastor, ¿y si ya yo no soy virgen? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabe? Esa mujer de la que leímos ahora era una prostituta. Y ella fue llevada al campamento de Israel. Y allá se bautizó, porque fue aceptada como israelita. Y allí conoció a un príncipe llamado Salmón. Y se casó con él. Y de esa unión vino la descendencia, la genealogía de Jesús. En los antepasados de Jesús había una prostituta. ¿Saben una cosa? Dios origina un proceso en la mente a través del Espíritu Santo que se llama revirginización. Porque estás aquí. Una vez en una consejería que estábamos teniendo en un lugar, una chica, estábamos ahí, se acercó y nos contó su problemática. Y ella nos dijo: pastor, mire, lo único que mi novio no ha hecho conmigo, lo único que él no ha hecho ha sido penetrarme, pero ha hecho todo lo demás. Les pregunto, ¿era virgen? Sí, era virgen. Dentro de la cultura que estamos, sí lo era, porque tenía una membrana. Pero ¿lo era? Aquí no lo era. Y aquí es donde está el problema ahora. Esos son los regalos, los premios que reciben los esposos cuando se casan. Así como recibimos un premio cuando llegamos al reino de los cielos, en el matrimonio hay premios también. Pero muchos jóvenes no lo practican hoy. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero el Señor habla de la pureza en el hogar, en el matrimonio. Apreciados hermanos, ¿ustedes creen que Dios se ha equivocado en la palabra? No se equivoca. El mundo está tratando de probar un método. Ahora hay un método que no importa, como dijo la reina de Antioquia, hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido y viceversa. Esa es la moda hoy. Pero la Biblia es clara. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Estamos hablando del premio, estamos hablando de lo que recibirán los justos. Dice el capítulo 22, versículo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 12 dice: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El Señor hoy te invita a que tú laves tus ropas, tu vida en la sangre de Jesús. Él perdona cualquier pecado que tú hayas cometido, cualquier pecado. El pecado a propósito, sin querer, intencional, por cualquier cosa que haya pasado. El Señor lo perdona y lo borra y lo sepulta y lo echa a lo profundo del mar.
porque Él quiere que tú seas victorioso. Y sigue diciendo en el versículo 15, pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y practica la mentira. Hermanos, nosotros creemos que hay pecados más grandes que otros. El que mató 50 niños, ese hombre es para que se queme en el infierno. Pero si tú y yo mentimos, vamos a estar ahí al lado del día de la resurrección. Porque creemos que hay pecados más grandes que otros. El que practica la mentira también. Yo le contaba hace un rato a alguien que yo una vez mentí sin haber hablado. Sin hablar mentí. Estaba yo en la iglesia central hace muchos años. Y tenía ese pecho que cuando uno tose, la gente saca la mano a ver si va a llover. Truenas. Y yo, los que conocen la central, está la oficina pastoral, yo me puse enfrente así y allá estaba la prédica. Un miércoles de noche. Y en eso tosí. Me quedé ahí para no molestar a los hermanos con mi tos. No alcancé a salir y tosí. Y los últimos hermanos voltearon a verme a mí. Y cuando todos me miraron a mí, ¿saben qué hice yo? Miré para la puerta. Y venía entrando un joven de la iglesia. Él no sabía lo que estaba pasando. Él entró y se sentó y todo el mundo lo miraba. Y él miraba a la gente, pero no sabía. Le pregunto, ¿mentí? ¿Dije algo? Nada. Mentimos. Nos parece fácil. A usted le dicen, ¿fuiste tú? Y usted dice, ya estás diciendo que no fuiste. ¿Cierto? No. Hermanos, ¿saben por qué nos pasa eso? Porque olvidamos cuál es nuestro premio, cuál es nuestro galardón allá, en la vida eterna. Olvidamos. Pensamos que eso se obtiene, no importa, yo puedo ir y así sea yo lo que sea, yo voy para el cielo. Todo el que se muere va para el cielo. No es así, hermanos. Todo el mundo dice que todo el mundo va para el cielo. Pero dice la palabra que los impíos, los malos, los que van a ser destruidos, son como la arena del mar. Pululan, abundan. Y el Señor no quiere que tú estés en ese grupo. Por eso tú tienes que tomar decisiones para con Dios. Tienes que sacar tiempo para conocer a Jesús. Porque un día Él quiere decirte, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel. Pensamos que lo que tenemos, señores, yo hice un esfuerzo. No, eso no es nada. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Ahí empezará el gozo. De pronto tu vida cristiana tú sientes que no hay gozo porque estás lleno de pruebas. Gózate en las pruebas. Pero el verdadero gozo empezará cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. Un terremoto hace unos días en Italia, no sé cuántos muertos hay. 296 muertos. Para esas personas terminó la oportunidad. Ya después de muertos no hay nada que hacer. El caso es cerrado y la persona resucitará como estaba con Dios, y si estaba bien, a la vida eterna, y si estaba mal, será destruido. Pero tú y yo hoy tenemos vida y podemos decidir. La puerta no se ha cerrado. El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Te pregunto, ¿quieres ir al cielo? Que ese amén te mueva a tomar decisiones. No pienses en los amigos, no pienses en la iglesia, si estás en una iglesia, no pienses en los compañeros de trabajo, no pienses en tu familia, que me van a decir, evangélico, pastor, hermana, porque el que se bautiza, el que entra a una iglesia, le empiezan a decir eso. Ay, ahí viene el hermano, la hermana, aleluya, y te molestan y te vacilan, te dicen cosas para desanimarte. El Señor hoy quiere decirte que no importa en la hora que tú hayas llegado a los pies de Él, vas a recibir la vida eterna. Si ya has tomado esa decisión, hoy debes estar disfrutando esos 100 tantos. Dormir en paz, tener una gran familia en esta tierra, recibir las bendiciones de Dios.
Sufrir, pero sufrir al lado de Dios. El apóstol Pedro dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si el Señor así lo permite, que haciendo el mal. El Señor hoy quiere salvarte. Y en esta última noche yo debo hacerte un llamado a ti. Primero a los que no han sido bautizados. Tú dices, ¿y eso cómo así? Que yo me tengo que bautizar. Anoche lo dije. Yo quiero preguntarle aquí a alguna persona que ha entendido hoy que una de las pruebas de fidelidad a Dios es entregarle la vida. ¿Me amas? Sí te amo, cásate conmigo. El Señor hoy te está preguntando, ¿me amas? ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? Entonces el Señor te dice, cásate conmigo. ¿Qué le vas a decir al Señor? No, pero Señor, es que el trabajo, yo resuelvo lo de tu trabajo. Que mi familia, yo resuelvo lo de tu familia. O sea, no podemos sacarle una excusa al Señor. ¿Hay algún valiente, hombre o mujer, que quiere decirle, Señor, yo me quiero bautizar y empezar de nuevo? Amén. Yo te voy a invitar que vengas aquí delante porque voy a orar por ti. ¿Alguien más quiere unirse a nuestra hermana aquí adelante diciéndole, Señor, yo me quiero casar contigo? Tengo que hacer unos arreglos, pero tengo que casarme contigo. Quiero casarme contigo. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor en esta noche? Necesitas bautizarte. Necesitas empezar de nuevo con el Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo sé que por lo menos hay una persona. Por lo menos hay una. Amén. Dios te bendiga. Saben, los planes del Señor son bien interesantes. Nosotros nos conocemos con nuestra hermana hace varios años. Y ayer estábamos ahí en la 72 con mi esposa comprando algo y entramos a un almacén y ella nos recibió. Y le dijimos, esta noche a las 8. Y anoche vino. Dios tiene un plan con tu vida. Porque lo de ayer no fue una casualidad. ¿Hay alguien más que necesita decirle hoy al Señor, Señor, yo necesito entregarte la vida? Yo necesito casarme contigo en espíritu y en verdad. ¿Hay alguien más que le quiere decir eso al Señor? De pronto siente que no debe hacerlo, pero la voz de Dios te está hablando al corazón y te está diciendo, hazlo. De pronto no imaginas lo que implica, pero el Señor te está diciendo, toma una decisión esta noche, porque no sabemos mañana. ¿Hay alguien más que quiere orar por ti en esta noche para seguir a Jesús? ¿Alguien quiere decirle eso a Jesús? Amén. Dios te bendiga. Ven aquí abajo. Amén. Todavía creo que hay otra persona más. No sé dónde está, no sé quién es, pero creo que hay otra persona más. Sabes, Dios no te trajo aquí por casualidad, como le decía a ella. Dios te trajo aquí porque tiene una intención contigo. Y me trajo aquí porque tiene una intención contigo. Dile al Señor, Señor, no sé todo lo que implica, pero quiero lanzarme contigo. Voy a orar. Y si en medio de la oración, amén, si en medio de la oración tú quieres por lo menos ponerte en pie donde estás, hazlo. O quieres levantar tu mano, hazlo. Y dile al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Vamos a orar.
Señor que estás en los cielos, aquí están tus hijos, aquí delante en esta última noche. Han escuchado tu voz, han aceptado la invitación que les haces, porque ellos quieren recibir ese denario que tú has prometido a los que entregan la vida a ti, Señor. Queremos que tú los prepares, que tú aparejes el camino, les permitas vivir esa experiencia, les permitas llegar a ese momento en que entreguen sus vidas a ti a través del bautismo. Necesitamos, Señor, amar la verdad, creer la verdad, obedecer la verdad, y esa verdad eres tú, Señor. Bendice a la iglesia, que también en algún momento nuestros hermanos dieron ese paso, pero en este momento, Señor, también a ellos les invitamos a ratificar ese pacto. Y en este momento, Señor, cada uno de los que quieren ratificar ese pacto se colocarán en pie para decirte: Señor, yo también quiero ir contigo a la vida eterna. Toma sus nombres, Señor, manténlos anotados en el libro de la vida. Y a nuestros amigos que han venido en estos días, que aún están sentados, Señor, quizás dales tu espíritu, que ellos puedan conocerte más y que puedan amarte más, para que un día también estén contigo en la vida eterna. Los entregamos a todos ellos en tus manos de amor. Gracias por escucharnos. Gracias por tu perdón y amor, porque lo hemos rogado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.